El fantasma, el fuego y la bala. El río que hirvió, 15 de junio de 1904. John Flanagan Strang es un hombre común, un cantinero de origen bávaro en Nueva York, trabajador y sin duda muy enamorado. Su vida tiene un centro de gravedad, su prometida. Es miércoles de junio y ella aborda el General Slocum, un hermoso, gigantesco barco de vapor para un crucero de la iglesia luterana alemana por el East River. Debía ser un día de sol, música y picnic, pero en las entrañas del barco una chispa salta a un barril de paja, y el fuego devora la madera pintada, sube a cubierta como un demonio hambriento. Cuando los pasajeros intentan usar los chalecos salvavidas, descubren la macabra verdad. Están podridos, rellenos de corcho barato y polvo de hierro. Quienes saltan al agua se hunden como piedra, pero quienes se quedan a bordo se calcinan. Más de 1000 personas mueren ese día. Entre ellas, tragando agua negra y humo, muere el amor de John Strang. Ese día en el fondo del East River no solo murió una mujer, murió la cordura de John. Su cerebro se fracturó irreparablemente. Vendió su taberna, dejó de trabajar y empezó a vagar por las calles como un fantasma de carne, arrastrando un dolor que no cabía ya en su pecho. Emma, su prometida, fue una de las 1021 personas que murieron ese día. Para ponerlo en perspectiva, querido oyente, el naufragio del general Slocum fue la tragedia con mayor pérdida de vidas en la historia de la ciudad de Nueva York hasta los ataques del 11 de septiembre del 2001. La incubación de la bala, 1904-1912. Mientras Strang desciende a la locura, otro hombre asciende a la inmortalidad. Theodore Roosevelt, tras el asesinato del presidente McKinley, siendo Theodore Roosevelt su vicepresidente, toma las riendas del país. Roosevelt es el progreso encarnado, ruidoso, vital, expansivo, todo lo que Strang ha perdido. En su habitación a oscuras, el cerebro roto de Strang necesita un culpable para ese caos del universo que tiene que padecer ahora. En sus delirios, comienza a escuchar voces, según afirmó después ante el jurado. Asegura que el fantasma del presidente McKinley se le aparece y le señala a Roosevelt como su verdadero asesino y usurpador. Pero la psicología nos cuenta otra historia. Strang no estaba vengando realmente a McKinley, estaba disparándole a la vida misma que le había arrebatado a su prometida. Roosevelt, el hombre indestructible, era el blanco perfecto para un hombre que ya estaba muerto por dentro. Strang compra un revólver calibre 38 y comienza a cazar al expresidente por todo el país, siguiendo su gira de campaña de 1912. El fuego del general Slocum ahora viaja en el bolsillo de un abrigo. Colisión. Milwaukee, 14 de octubre de 1912. Las líneas del destino finalmente se cruzan en estas tres historias. Frente al Hotel Gilpatrick, Roosevelt sale a la calle, sonriendo, saludando a la multitud. Es la fuerza imparable de la naturaleza. Entre la gente está John Strang. Sus ojos están vacíos. No ve a un líder político, ve al usurpador, ve el fuego, ve el agua negra del río, en donde pereció su prometida. Strang levanta el arma y a menos de 2 metros aprieta el gatillo. El fogonazo ilumina la noche. La bala vuela directamente hacia el corazón de este gigante guerrero, Theodore Roosevelt. Es un disparo perfecto, alimentado por 8 años de locura, luto y fantasmas. Pero aquí es donde la realidad supera cualquier ficción cinematográfica. La bala, aunque usted no lo crea, querido oyente, golpea el pecho de Roosevelt, rasga su grueso abrigo de invierno, pero atraviesa un estuche metálico que tenía Roosevelt donde guardaba sus gafas. Y luego, como por una ironía de la vida, choca contra un obstáculo que Strang ni el mundo habían previsto: el discurso del candidato. Eran 50 páginas de papel dobladas por la mitad, apretadas en el bolsillo de la camisa. Las palabras de Roosevelt literalmente blindaron su corazón. La bala, que llevaba la fuerza destructiva de un naufragio, se atascó en la tinta y el papel de un hombre que se negaba a morir. Roosevelt tosió, vio que no escupía sangre y en lugar de ir al hospital dio la orden de ir al auditorio para dar el discurso que debía dar esa noche, con una bala incrustada en las costillas.
El eco histórico. Al decidir hablar en su discurso de esa noche, Roosevelt dictó su propio titular. Transformó un intento de asesinato en un espectáculo de invencibilidad. ¿Sí? Obligó a la prensa a hablar de su fuerza, no de su herida. Segundo, la materialización del ethos, que es lo que se denomina en estrategia de marketing la coherencia de marca. Roosevelt es la fuerza imparable de la naturaleza y el progreso encarnado. En política, el ethos, es decir, la credibilidad, depende de las acciones que obviamente deben estar respaldadas siempre en el discurso. Roosevelt basaba su campaña política en la idea de ser un líder rudo, fuerte, como un alce, un bull moose. Al negarse a recibir atención médica para cumplir con su deber ante la audiencia, llevó el storytelling y el story doing, podríamos decir, a su máxima expresión. No solo decía ser indestructible, lo demostró en tiempo real frente a miles de testigos. 3. El poder semiótico del manuscrito. Las palabras de Roosevelt literalmente blindaron su corazón, como lo diría yo. Desde el punto de vista retórico, el discurso de 50 páginas dejó de ser solo un texto para convertirse en una utilería visual de altísimo impacto. Cuando Roosevelt subió al atril a dar su discurso y mostró a la audiencia esas páginas perforadas por el plomo y manchadas de sangre, comunicó 3 cosas antes de articular una sola palabra. Primero, transparencia. Miren lo que acaba de pasar. Segundo, destino. Mis ideas literales acaban de salvarme la vida. Están destinadas a ser escuchadas y merecen ser escuchadas. Y autoridad. Si una bala no me detiene, mis oponentes tampoco lo harán. En cuarto elemento podemos ver en este proceso y en el entrelace de esas 3 historias el contraste de energías frente a la audiencia. ¿Sí? Cuando Roosevelt tose, confirma que sus pulmones no están perforados y decide ir al auditorio. Está haciendo un cálculo comunicativo brillante. La audiencia en el auditorio esperaba un mitin político estándar, pero no. Al irrumpir en ese espacio con un atentado a cuestas, Roosevelt inyectó una carga emocional masiva a sus palabras. La gente ya no estaba escuchando a un candidato pedir votos como lo haría cualquier otro. No, estaba escuchando tal vez a un mártir sobreviviente desafiar a la muerte. La decisión de seguir adelante convirtió entonces este evento traumático en la validación, podría decir uno, definitiva de su mito político. Piénselo por un momento, querido lector. ¿Cuál es el eco histórico de estas 3 historias que se entrelazan? Piénselo por un momento. Primero, hay que tener en cuenta que la muerte de Emma Silger es el ejemplo perfecto del efecto mariposa en la historia. Sí, se sabe que la pareja estaba a punto de casarse. Perder a Emma no fue solo un golpe emocional para Schrank, fue la destrucción total de su futuro. Si los chalecos de salvavidas del general Slocum hubieran funcionado, Emma habría sobrevivido, ¿cierto? Segundo, se habría casado con el cantinero John Schrank. Tercero, habrían formado una familia en Nueva York. Y cuarto, 8 años después, Theodore Roosevelt nunca habría recibido un disparo en el pecho de Milwaukee. La bala que golpeó a Roosevelt en 1912 en realidad se forjó en el fuego que consumió a Emma en 1904. ¿Y qué tienen que ver estas 3 historias con la comunicación asertiva y disruptiva, de la que siempre hablamos aquí en Conexión Consciente? Bueno, muy sencillo. Para que lo tengas como referencia rápida, aquí tienes el resumen estratégico de nuestra sesión de hoy. Primero, la táctica, el objetivo, la regla de oro. Son 7 puntos básicos. Primero, control de narrativa. Segundo, mostrar, no simplemente contar. El impacto visual, donde un objeto vale más que 1000 diapositivas. Tercero, congruencia, generar confianza. Tu cuerpo debe confirmar lo que dice tu voz. Cuarto, reencuadre, es decir, desarme de ataques, usar la fuerza del ataque a tu favor. Quinto, interiorizar, es decir, evitar el bloqueo mental, conocer el mensaje central. 6. El contraste, mantener la atención, jugar con los polos opuestos. Sí, problema versus solución. Y 7, muy importante, leer la sala. Es decir, establecer una conexión real. Primero, devolvámonos al control de la narrativa desde el segundo cero. El concepto en psicología se llama robar el trueno. Si hay un fallo evidente, un error en tu informe o una crisis de relaciones públicas, no esperes a que tu audiencia o tus competidores lo señalen.
Ponlo tú sobre la mesa. Esto te da el poder de enmarcar el problema como un área de oportunidad y demuestra absoluta transparencia. Ejemplo en la vida real. En 2010, Apple enfrentaba el denominado Antenna Gate. Sí, para los que no lo saben, los usuarios descubrieron que el iPhone 4 que habían comprado perdía señal si lo agarrabas de cierta manera. La prensa estaba obviamente destrozando la marca. En lugar de esconderse o usar un lenguaje corporativo evasivo, que es lo que muchos hacen, Steve Jobs convocó una conferencia, proyectó un mensaje gigante en la pantalla y dijo: no somos perfectos. Y los teléfonos no son perfectos. Y con esto, al admitir la imperfección desde el segundo cero, desinfló el ataque de los periodistas y pasó inmediatamente a mostrar cómo todos los demás teléfonos de la competencia tenían exactamente el mismo problema. Segundo, mencionado, muestra, no te limites a contar. Es lo que yo llamo la utilería estratégica. El concepto es muy sencillo. Nuestro cerebro procesa imágenes 60.000 veces más rápido que el texto. Si tienes un argumento crucial, es importante que hables con claridad y precisión, pero también saca un elemento físico que lo represente. Altera el ambiente, rompe la expectativa de una presentación aburrida. Sal de la caja. Esto es muy importante. Un ejemplo de la vida real lo ejemplifica magníficamente, y valga la redundancia. Bill Gates dio una charla TED sobre cómo la malaria estaba matando a millones de personas en países en vías de desarrollo. Mientras que a los países ricos no le importaba, pues él, obviamente, consternado por este hecho, simplemente podría haber mostrado gráficas aburridas en su charla. No, pero en su lugar llevó un frasco de vidrio lleno de mosquitos vivos, lo abrió en pleno escenario y dijo: no hay ninguna razón por la que solo la gente pobre deba experimentar esto. El impacto visual y emocional fue sin duda inmediato y generó titulares en todo el mundo. El tercer punto, ser radicalmente congruente. El concepto, la disonancia cognitiva destruye la credibilidad. Si estás dando malas noticias, tu tono debe ser sombrío y tu postura empática. Si estás motivando a tu equipo para un nuevo proyecto, no puedes estar encorvado mirando al suelo. El 93% de la comunicación emocional es no verbal, es decir, el tono de voz, el lenguaje corporal, el desplazamiento por la sala, las miradas, etcétera. Un ejemplo en la vida real. Imagina un gerente que tiene que anunciar recortes de presupuesto a su equipo. Si entra a la sala sonriendo y usando bromas informales y con un tono agudo, el equipo sentirá simplemente que es falso o que no le importa la gravedad de la situación. Un buen comunicador entra con una postura firme pero abierta, hace contacto visual directo, reduce la velocidad de su habla y usa un tono de voz grave y pausado. La gravedad física debe igualar la gravedad del mensaje, sin exagerarlo, agrego. Cuarto, haz un reencuadre, lo que se conoce como el reframing de los ataques. El concepto, como en las artes marciales del judo, no frenes el golpe de tu oponente, usa su propio impulso para derribarlo. Esto exige táctica, inteligencia y ser audaz y sagaz. Cuando recibas una pregunta difícil, agresiva o una crítica directa, no te defiendas, redefine la premisa a tu favor. Veamos un ejemplo. Durante un debate presidencial en 1984, a Ronald Reagan, quien entonces ya tenía 73 años, un periodista le preguntó de forma agresiva si su avanzada edad no sería un problema para manejar una crisis nacional. Reagan sonrió y aplicó un reencuadre maestro. Y dijo simplemente: no voy a hacer de la edad un tema en esta campaña, pues no voy a explotar por motivos políticos la juventud y la inexperiencia de mi oponente. La audiencia estalló en risas, incluido su rival. Transformó su mayor debilidad en una muestra de agilidad mental invencible. Quinto, interiorice al núcleo, no memorices el texto. La mayoría de los expositores tienden a memorizar palabra por palabra lo que van a decir a un auditorio, y esto es una trampa mortal. Si olvidas una frase, tu cerebro entra en pánico y simplemente te quedas en blanco. En su lugar debes tener, ¿qué? Una idea central. Y ojalá que esa idea central esté apoyada en otras 3 o 4 ideas. De esta manera, si te pierdes, simplemente regresas a esa idea central. Veamos un ejemplo. Estás presentando tu proyecto a unos inversores y de repente la pantalla se apaga. ¿A quién no le ha pasado esto? Y tus diapositivas desaparecen. O simplemente no hay internet y estabas conectado a la red. El comunicador memorizador colapsa. El comunicador que ha interiorizado el núcleo simplemente da un paso adelante y dice: no necesitamos la pantalla para esto. Lo que estamos haciendo en esta empresa es reducir en un 40% el tiempo que sus empleados gastan en tareas manuales. Y lo hacemos de 3 formas: automatización,
interfaz simple y soporte técnico. Hablemos de la primera, bla, bla, bla. Con esto, el orador simplemente ha recuperado el control de su audiencia y el control de su discurso. Sexto, usa la ley del contraste. El concepto. El cerebro humano pierde la atención rápidamente ante estímulos constantes. Por ejemplo, la voz monótona agota, aburre y hace que las personas pierdan la atención. ¿Qué necesitas? Picos y valles. Es decir, contrasta el volumen, habla alto para emocionar, pero susurra para generar intimidad. Contrasta el contenido, lo que es hoy frente a lo que podría ser el mañana, por ejemplo. En el discurso de Tengo un sueño, de Martin Luther King Jr., que es una obra maestra del contraste, pasa constantemente de la oscuridad a la luz. Decía, hemos venido a la capital a cobrar un cheque, metáfora del presente roto. Seguido por, tengo un sueño que un día, metáfora del futuro ideal. Es decir, alternaba entre la pesadilla actual y la solución brillante, lo cual mantuvo a la audiencia emocionalmente enganchada de principio a fin. 7. Una de las más importantes y que muchos oradores o personas que se dirigen al público, a una audiencia, olvidan. Lee la sala, sí. Read the room, como dicen en inglés. Y hazte cargo de la energía. El concepto es sencillo. Tienes que estar más atento a tu audiencia que a tu guión. Si cruzan los brazos, están a la defensiva. Si miran sus teléfonos, están aburridos. Un comunicador experto altera su presentación en tiempo real basado en retroalimentación silenciosa de la sala. Por ejemplo, si te toca una capacitación un viernes a las 4 de la tarde, vas a llegar a una sala y notarás que todos están con la mirada caída y tomando un café desesperadamente, queriendo marcharse porque es viernes y así una semana larga. Un comunicador novato inicia su presentación de unos 45 minutos. Por el contrario, tú como experto lees la sala y sabes que las personas están cansadas. Así que simplemente procede a decir, sé que es viernes por la tarde y todos estamos cansados. Así que voy a hacer un trato con ustedes. Si me dan 15 minutos de su máxima atención, les daré los 3 puntos clave y terminaremos media hora antes. ¿Qué acabas de hacer con esto? Te ganaste su lealtad absoluta y su máxima atención. Ahora te pregunto, ¿cuáles de estos 7 conceptos sientes que te cuesta más trabajo aplicar de forma natural cuando hablas en público o en el trabajo? Les habló Felipe Sánchez, somos Conexión Consciente. Muchas gracias y espero verlos en una próxima ocasión.